analizar esta placa, ¿ve? Lo que se hace es analizar simplemente la mitad, no así toda la unión. Entonces solo analizamos la... En este caso, estas dos placas, cubre placas, tienen el mismo espesor, no lo especifica el ejercicio. Acá igual debería ser T2, tienen el mismo espesor. Por ende, entonces las cargas que van a ir, que van a actuar acá en las cubre placas van a ser igual a P medios. En caso de que el espesor de estas dos cubreplacas sean distintos, entonces igual estas cargas ya no van a ser P medios, van a ser cierto porcentaje de P, pero eso habría que hallarlo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, una vez analizado eso, empecemos con la solución. Primero vamos a analizar por corte. En esta parte ya hemos visto, es igualito, es igual, de la misma manera se procede que con el ejercicio 1, análisis por corte. Ya sabemos que el esfuerzo, vamos a copiarlo en la fórmula. Es igual a la carga P sobre el número de planos multiplicado por el número de roblones y eso multiplicado por el área transversal del roblón. Muy bien, entonces, como ya hemos visto, podemos analizar ya sea por la placa o por la cubre placa. Hemos visto que el resultado es el mismo. Entonces, analizamos por la cubre placa. El esfuerzo de corte es de 1500. La carga P es lo que queremos y estamos analizando por la placa central. Entonces, la carga que está actuando es la totalidad de la carga P. Por eso he puesto P. Número de planos de corte, ya hemos visto, ¿no es cierto? Acá va a haber dos planos de corte, 1 y 2. Ponemos planos de corte. Por el número de reblones, hemos dicho que solo vamos a analizar la mitad, ¿ok? Entonces hay 1, 2, 3. Número de reblones. Eso multiplicado por el área transversal de reblón, pi, por el diámetro. El diámetro de cada reblón es 1 centímetro. Acá tenemos 1 centímetro al cuadrado sobre 4. Entonces, de acá sacamos nuestra primera carga 1. ¿Cuánto es este valor, por favor? 7068. 7068. Muchas gracias, Mauricio. Coma 58. 7000,58. Sí, coma 58. Punto 58. Sí. Muchas gracias. Tres decimales, por favor. ¿Cuál es el otro decimal? ¿O es 580? 13. Tres, tres. Muchas gracias. Entonces tenemos la primera carga, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar P sub 1, por la cual fallaría por corte, ¿no es cierto? Es la carga máxima para fallar por corte esta unión. Muy bien. Ahora pasamos a analizar por aplastamiento. Por el esfuerzo. Auxilio, una pregunta, por favor. Adelante, Marvin. Si tengo un roblón en medio del corte que está haciendo en la placa, No va a pasar eso. Usualmente se distribuye equitativamente en los dos para que haya una buena distribución, ¿no es cierto? Sí, ¿qué se dice? Es mejorado, no me acuerdo la palabra, se me fue. Pero en caso de que haya
podrías analizar la mitad del roblón, o sea, a ver cómo se podría hacer eso. La verdad es que nunca vi un caso así. Siempre se trata de distribuir la misma cantidad de roblones. Además, no puede ver que acá va a cortar la placa, ¿no es cierto? Acá, en esta parte, a los dos. Y de hecho, de nada Ya, nos sirve ese roblón, ponerlo ahí, ¿no es cierto? Porque no va a sostener. De hecho, más bien es como una separación que vamos a hacer en la placa, así que no nos convendría. porque tenemos un ejercicio en la práctica que tiene 3, 6, 7 roblones, no está distribuido. Igual, ok, a ver, bueno, vamos a ver más adelante esa partecita. Ahorita no sabría cómo indicarte, tendríamos que analizar todo, ¿no es cierto? Ya, Lo gracias. explico más adelante, por favor. Muy Ya. bien, entonces, continuando con el esfuerzo de aplastamiento. Pero tienes que fijarte que no sea una unión a tope, ¿no es? En una unión a traslape puede estar distribuida de acá en el medio, como tú dices. No tiene que ser una unión a tope, también eso podría ser. Muy bien, entonces, continuando con el esfuerzo de aplastamiento, un momento, por favor. Traemos la fórmula y lo reemplazamos. El esfuerzo de aplastamiento admisible nos da el ejercicio es de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces copiamos simplemente 2000 igual a la... Ahora acá debemos hacer el análisis tanto en la cubre placa como en la placa, ¿no es cierto? Porque los espesores son distintos. Entonces vamos a hacer acá con T sub 1 igual a 0.8 en la placa central. Entonces la carga que se está aplicando en la carga, en la placa central, es la totalidad de la carga. Por eso es que pongo directamente P. Por el número de roblones que son 3 y por el número del roblón es 1, ¿no es cierto? Y por el espesor 0.8. Acá vamos a tener una carga P sub 2. ¿Cuánto es, por favor, el valor de esa carga? 880, Oxy. 880. No, 480. Listo, ok, muchas gracias. 480 kilos. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la carga máxima por la cual va a fallar por aplastamiento, Cuatro ¿no mil es cierto? ochocientos no sería, ya sacó 4.800. 4.800. 4.000. Sí, Sí, escucho. 4800 es lo que igual. Ok, listo, muchas gracias. 4800. Gracias por verificar. Siempre tienen que estar verificando ustedes para que no haya error de cálculo. Ok, entonces ahí ya tenemos analizado la carga P sub 2 con el espesor T sub 1, 0. Ahora faltaría analizar con el espesor T sub 2, que es igual a 0.5. Hacemos lo mismo, 2000 igual a la carga que se está aplicando en ese espesor, que se está aplicando en esta cubreplaca, es P medios, dividido entre el roblones es igual 3 multiplicado por el diámetro, 1, y multiplicado por el espesor, 0.5. Acá vamos a tener una carga P sub 3. 6.000, Oxy. 6000. Listo, muchas gracias. 6000 kilogramos. Hemos visto entonces que antes de que falle la cubreplaca, va a fallar la placa por que la carga P sub 2 es menor a la carga P sub 3. Muy bien, en caso de que, acá era la pregunta de su compañero en la anterior clase, en caso de los espesores de estas dos placas sean distintas, de estas dos cubreplacas sean distintas, entonces lo que tiene que hallar la carga P
de cada placa, lo pueden poner acá, poner una simbología, ¿no es cierto? P sub 2, por ejemplo, y acá P sub 3. De todas maneras, acá esta carga P, por equilibrio de fuerzas, tendría que dar que, acá lo voy a hacer, P debería ser igual a la sumatoria de P sub 2 más P sub 3, ¿no es cierto? Entonces podrían hallar esta carga P, podrían hallar esta carga P sub 2 y como ya tienen dos cargas, carga P y P sub 2, con lo que hemos hecho ahorita, podrían hallar una carga P sub 3, pero de nada nos sirve porque en realidad nos pregunta ese es el valor de la carga P, ¿no es cierto? Tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces continúo. Ya hemos analizado por el esfuerzo de aplastamiento. Perfecto, ahora vamos a hacer el análisis por tracción. Y por el esfuerzo de tracción. Perfecto. Entonces traemos la fórmula y acá quiero que me presten un poquito de atención, por favor. Acá ya se analiza por filas. Muy bien. Estamos analizando solo la parte izquierda, la parte derecha da lo mismo. Tendría que votar los mismos resultados. Vamos a borrar un poquito esto. Acá. Esta va a ser la fila 2 y acá la fila. Estamos analizando solamente la parte izquierda, ¿no es cierto? Tenemos dos filas. Y si tenemos más de dos filas, entonces hacen lo mismo, es el mismo procedimiento. Enumeran las filas y lo que hacemos es primero analizar la primera fila. Análisis de la fila 1. Muy bien. Cuando esta unión falle, ¿no es cierto? Lo primero es que por tracción falle por esta fila 1, hablando de la placa central. Acá también deberíamos poner, acá vamos a poner con el espesor T sub 1 que era 0.8. Estamos hablando en la placa central. Cuando esto falle, ¿no es cierto? Eso está jalando esta carga P, está traccionando a la placa central. Lo primero que va a pasar es que va a haber una ruptura, ¿no es cierto? Ya hemos visto acá, en la fila 1. Más o menos lo que va a pasar es que estas placas se van a doblar de esta manera y va a haber una ruptura en la fila 1. No es que se vayan a romper todas las filas en una sola jalada de la carga P, no. Lo primero es que va a la primera fila. Entonces eso es lo que analizamos en la fila 1. Perfecto. Estamos analizando en la placa central. La carga P que está actuando en la placa central es la totalidad de la carga P. El área que se está cortando, acá ya va a variar, ¿no es cierto?, entre P y fila, sería esta, lo que estoy remarcando en verde, ¿no es cierto?, que sería el espesor, el diámetro de los doblones multiplicado por 2, ¿no es cierto?, porque hay dos, en realidad es el área transversal, todos pueden darse cuenta. Entonces simplemente reemplazamos eso y ya. En la fila 1 con el espesor T sub 1. El esfuerzo, ¿bien?
es igual a 2800. Entonces la carga P sub 4, ¿no es cierto? Ya sería la carga P sub 4, va a ser igual al esfuerzo de tracción multiplicado por todo esto. El esfuerzo de tracción, 2800. Esto multiplicado por el espesor de la placa, 0.8. Todo esto multiplicado por el ancho de la placa, 30 centímetros. El número de roblones en la fila 1, ¿no es cierto? 2. Y eso multiplicado por el diámetro, que es, ¿no? Más 0.32, que simplemente es una constante por la holgadura que se forma al introducir el perno. Bueno, perfecto. Entonces acá ya tenemos nuestra carga P sub 4. ¿Cuánto es, por favor? 43.776. ¿Sin decimales? Ah, no, disculpe, me equivoqué en un dato. Ok, a ver, por favor, si alguien puede ayudarnos también. 61.286, coma 400. Listo, muchas gracias. Entonces ya tenemos una carga P sub 4 por la cual fallar la unión, ¿no es cierto? Pero no basta ahí. Acá vamos a analizar ahora la fila 2. Esto debería estar más arriba acá, porque estamos analizando en base a eso. Ahora analizamos la fila 2. Linda, por favor, tu micrófono. Gracias. Análisis de la fila 2. Acá entonces, en la fila 2, vamos a analizar la fila 2 suponiendo que ya la fila 1 ha colapsado. Que ya ha fallado la fila 1. Puede haber fallado por corte o puede haber fallado por aplastamiento. Entonces se analiza la fila 2 por tracción, pero suponiendo que ha fallado la fila 1, ya sea por corte o por aplastamiento. Y simplemente no es nada más que sumar a lo que vamos a hallar de la fila 2 por tracción, sumar una carga ya sea por corte o por aplastamiento. Nada más. Vamos a ver ahora eso. Hacemos lo mismo, 2800, ¿no es cierto? Es el esfuerzo de tracción multiplicado por el espesor 8, multiplicado por el ancho de la placa 30 menos. Ahora en la fila 2 simplemente hay un roblón. En la fila 1 había 2 roblones, en la fila 2 solo hay uno. Entonces ponemos acá 1 multiplicado por el diámetro, que es igual a 1, más 0.32. Pero no queda simplemente ahí. Acá debemos sumar lo que la carga que va a aplicarse en la fila 1, por la cual supuestamente va a fallar la fila 1, ¿no es cierto? Entonces vamos acá, por corte. Acá debería haber por corte, aumentando el corte, suponiendo que la fila 1 ha fallado por corte, eso significa la carga total es 7.068.583, ¿no es cierto? Pero esa es la carga total. La carga que va a ir a cada roblón, dividido entre 3, esta es la carga total. La carga se distribuye equivalentemente en cada roblón. Si este es, por ejemplo, por decir 9, entonces la carga que va a soportar cada roblón va a ser 3. Porque sumando las cargas de los 3 roblones da 9, ¿no es cierto? Entonces simplemente sería dividir esta carga total entre la cantidad de roblones, 3.
y tenemos la carga que va a actuar en cada roblón. Y eso es lo que nos pide. Entonces, si ya hemos hallado el total por corte, ¿no es cierto? En la fila 1 simplemente están actuando 2 roblones, entonces tenemos que dividirlo entre 3 y multiplicar por 2. Es 7.068, 583, 7.000. Entonces hemos dicho que lo dividimos entre 3 porque hay 3 roblones y lo multiplicamos por 2 porque 2 roblones son los que están actuando actuando en fila 1, ¿no es cierto? Entonces, y de aquí ya sacamos nuestra carga P sub 5. ¿Cuánto es, por favor? La carga sub 5. 68.955,589. Ok, muchas gracias, Nilda. Entonces ahí ya tenemos nuestra carga P sub 5. Una preguntita, ¿Alguna Lucía. pregunta? Adelante, Roberto. Una preguntita, Lucía. Para nosotros la materia aplastamiento y apoyo es lo mismo. Exacto, sí, sí, sí. Está aplastando, ¿no es cierto? Ya hemos visto acá en las diapositivas lo que ocurre cuando estamos hablando de esfuerzo de aplastamiento o apoyo. Está aplastando este roblón a las placas de tal forma que se está eh, una holgadura, se podría decir, ¿no? Una holgadura más grande de lo que debería ser. Está Ah, aplastando. sí, solo era para evitar confusiones futuras. Sí, Gracias, muy Lucía. bien. Apoyo y aplastamiento es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el análisis en la fila? En la fila 1, ¿no es cierto? Al empezar, ya sea de cuántas filas tendremos nuestra unión. En la fila 1, si se dan cuenta, simplemente hemos reemplazado, no hemos aumentado ni más cargas, ni nada, no hemos aumentado, tal cual hemos usado la fórmula. Pero ya a partir de la fila 1, sí se debe aumentar la carga, porque ya estamos suponiendo al analizar la fila 2 que la fila 1 o la fila anterior ya ha fallado. Eso es lo que estamos haciendo. Axi, una pregunta. ¿Por qué Adelante. multiplicado por 2? Por 2, porque en nuestra fila 2, perdón, en la fila 1, que supuestamente ya ha fallado por corte, está actuando 2 roblones. Está bien, gracias, Axi. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, continuando, en caso de que hubiese más filas, ¿cierto? Se hace lo mismo, el mismo análisis. Vamos a ver acá, por decir que hubiera habido acá otra filita de un roblón más. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, solo que ya estaríamos analizando en la fila 3, ¿no es cierto? Supuestamente en la fila 3, ¿qué estaría pasando? El tercer roblón, ¿no es cierto? No lo voy a hacer porque me va a costar borrarlo después. Entonces sería lo mismo, la carga P sub 6 sería igual al esfuerzo admisible de tracción, 2.800 multiplicado por esta placa 0.8, el ancho de la placa 30, menos la cantidad de roblones que estaría actuando en la fila 3. Y simplemente hay uno. O la cantidad que hay, no se va a ver uno. Uno multiplicado por el diámetro más la holgadura 0.32. Acá sería lo mismo, 7.000 es la carga total que está actuando, ¿no es cierto? Pero en caso de que haya ya 4 roblones, aquí ya no va a ser 3, no es 4. Lo que se hace es dividir la carga total, la carga que hemos hallado, entre la cantidad de roblones. Acá ya deberíamos, en caso de que haya una tercera fila y que en esa tercera fila solo hay un roblón, sería 4.
Eso es solo para el ejemplo, no se van a confundir. Y acá estamos analizando la tercera fila, suponiendo que la fila uno y la fila 2 han colapsado por corte. Fila uno y fila 2. Entonces, la cantidad total de roblones, entonces acá deberíamos dividir esta carga que hemos hallado por corte entre 4, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por la cantidad de roblones que haya en la fila uno y en la fila 2. En la fila uno hay uno, 2 y en la fila 2, 1. En total, la cantidad de roblones sumando en la fila uno y en la fila 2 hay 3. Y por eso se multiplica por 3. Y así, en la fila 4 lo mismo y así sucesivamente si hay más filas. Ese es el Lucía, análisis. disculpa. Adelante, Roberto. Cuando estamos analizando el problema, solamente estamos tomando los tres roblones de la izquierda del cubreplaca, ¿no? Solo O sea, estamos analizando. estamos analizando como si los otros tres roblones y la otra placa no existiera. ¿Es porque su influencia no afecta o es despreciable, Estamos por analizando. decir, ¿no? Que no le afecta, digamos, la otra placa y los otros tres roblones a lo que estamos analizando? O sea, es un existencial en realidad, ¿no? Porque ya Claro, hemos claro, visto eso. está bien. Gracias. Lo que estamos haciendo ahorita es cortar esta unión en la mitad. Y sabemos que al cortar debería existir un equilibrio simplemente entre esta mitad de la izquierda, ¿no es cierto? Porque en realidad toda la placa, toda la unión está en equilibrio ya, ¿no es cierto? P a la izquierda y P a la derecha. Ya está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, al cortar esta unión, la mitad debería estar en equilibrio y la otra mitad también debería estar en equilibrio. Así que no influye, por eso es que estamos analizando, nos va a salir los mismos resultados si analizamos por la parte derecha o por la parte izquierda. Es como ¿no es cierto? En una viga isostática, cuando analizamos, acá tenemos cargas, por decir, distribuidas. Y al momento de hacer un corte en cualquier, la normal, la cortante y el momento que nos vaya a salir en ese corte debería ser lo mismo si va por la parte derecha o por la parte izquierda. Perdón, esto sería ahí, ¿no es cierto? Es la misma idea. Acá simplemente estamos haciendo un corte para analizarlo. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí hay alguna pregunta en la fila 3 en analizar el esfuerzo de tracción. Eso simplemente... Oxy, tengo una Adelante, consulta. adelante, Imelda. En el caso, digamos, de que se presente el análisis igual se lo realizaría de la misma forma, o entonces se analizaría hasta la fila tomando en Hasta la cuenta, fila, no, hasta la totalidad de filas que haya. en este caso, entonces ya no se analiza hasta la mitad, ¿verdad? Se analiza la fila uno y la fila 2. La totalidad de filas que hay acá podría haber existido más filas y tendríamos entonces que analizar todas las filas, no solo esas filas, no solo dos filas, por decir, no. Tenemos que analizar que haya en la mitad. Y este ejemplito que les mostré acá, en la fila 3 es una suposición, ¿no es cierto? Suponiendo que haya una fila 3, se procede de la misma manera para que ustedes vean que no cambia nada. Se pone la carga que se va a hallar por tracción, ¿no es cierto? Esta primera parte, más la carga por la cual supuestamente va a fallar las las filas anteriores. Esta fila 3 que aumentó es como si fuera tal, ¿verdad? O serían 6. Acá sí serían 6, porque como les he dicho, usualmente la distribución de roblones es equivalente tanto a la izquierda como a la derecha. Acá también tendría que haber otro roblón.
Pero esto es simplemente una suposición, ¿no es cierto? Acá este reblón no existe. Era solo para explicar esa partecita. Ya está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí una pregunta. Hemos supuesto que ha fallado por corte y por eso le hemos sumado, ¿verdad? La carga con O sea, corte. por- Por eso ahora, no se podría suponer que también va a fallar por aplastamiento. aplastamiento. Claro que sí, y ese es el siguiente paso, Ah, ya está por bien. aplastamiento. Hay más dudas sobre el corte, ¿no es cierto? Por aplastamiento, suponiendo que va a fallar por aplastamiento. Entonces vamos a hallar una carga P sub 6, ¿no es cierto? En la fila 2 estamos, ¿no es cierto? En la fila 2 acá sigue el análisis en la fila 2 por corte y ahora por aplastamiento. La carga P sub 6. Entonces lo primero que es realizar por tracción. El esfuerzo admisible de tracción es 2800 multiplicado por el espesor de la placa en análisis 0.8, ¿no es cierto? Si nos recuerdan, estamos analizando 0.8. También tendríamos que analizar la otra placa con el otro espesor. Muy bien. Eso multiplica el ancho de la placa menos acá. En la fila 2 simplemente hay un reblón. Ponemos eso. El diámetro de los rolones 1 más 0.32. Acá ahora aumentamos la carga por aplastamiento. Y la carga por aplastamiento que hemos hallado para el espesor T sub 1 es 4800. Entonces ponemos eso. 4800, la totalidad de reblones 3, ¿no es cierto? Y suponiendo, ya estamos analizando la fila 2, suponiendo que la fila 1 ya ha colapsado, que las filas anteriores ya había en la fila 1, simplemente había 2 reblones y por eso es que se pone 2. Y acá ya tenemos nuestra carga P sub 6. ¿Cuánto es, por favor? 67.433.2, ¿no es cierto? Con 3 decimales, por favor, acostúmbrese a trabajar. Entonces, acá es kilogramos. Entonces ya hemos hallado nuestra carga P sub 6. Muchas gracias, Grover. Perfecto. Entonces ya está. Y ahí acaba el análisis por tracción, por esfuerzo de tracción, suponiendo que va a fallar por tracción, ¿no es cierto? En la placa de espesor T sub 1, 0.8. Perfecto. Entonces pasamos a hacer, acá hemos analizado con la placa T sub 1. Y acá ponemos con la placa de espesor T sub 2, que era igual a 0.5. Perfecto. Analizamos en la fila. Ok, estamos analizando en esta placa, en la cubre placas, ¿no es cierto? Y la fuerza que está actuando es P Dios y está hacia la derecha, por equilibrio. Entonces, la primera fila que va a fallar por tracción ya no va a ser la fila 1, ¿no es cierto? Va a ser la fila 2. Todos pueden ver esa parte. Cuando hablamos del cubreplaca central, la primera fila que va a fallar es la fila 1.
Y cuando estamos hablando del cubre placa, la primera fila que va a fallar por tracción va a ser la fila 2. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Sería la carga P sub 7. P sub 7 va a ser igual al esfuerzo admisible de tracción 2800, ¿no es cierto? Si no se acuerdan aún, tenemos el espesor multiplicado por el espesor de la placa, 0.5. O lo podemos hacer acá para que no nos perdamos, no se pierdan. Muy bien. Multiplicado por el espesor de la placa, y todo esto multiplicado por el ancho de la placa, 30 centímetros, menos la cantidad de roblones en la fila, y es fila 2. Es la primera fila que va a hallar hablando del cubre placa, ¿no es cierto? Simplemente hay un roblón. Es dado por el diámetro de los roblones, 1 centímetro más 0.32. ¿Listo? Acá, ¿cuánto es, por favor, el valor de P sub 7? $40,152. Es puntual, la carga no tiene decimales. No tienen decimales. Listo. Roxy, Ok. disculpe una consulta. ¿No debería haber un multiplicado por 2 por el P medios? Uy, sí, es cierto. Buena observación, sí, es cierto. Acá debería ser multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque la carga que se está actuando en la cubre de placa es P-, ¿no es cierto? No es la totalidad. Ten en cuenta muy bien esa partecita, por favor, está bien, por 2. Entonces sería 80.304. Muy bien, gracias, Robert. Perfecto, entonces esa sería la carga P sub 7 analizando el cubre que tiene placas. Este sería el análisis en la fila 1, ¿no es cierto? En la fila 1. Ahora analizamos en la fila 2. Ay, perdón, en la fila... Ay, este es en la fila 2, ¿no es cierto? Hemos visto que la primera fila en fallar, hablando del cubre placas, es la fila 2. Mantengamos sus nombres para que no nos equivoquemos. En la fila 2. Ahora análisis en la fila 1. Suponiendo que la fila 2 va a fallar por corte. Perfecto. Acá tendríamos una carga peso 8 igual al esfuerzo admisible de tracción 2800 multiplicado por el espesor de la placa 0.5 y eso multiplicado por el ancho de la placa menos la cantidad de roblones en la fila 1. En la fila 1 hay 2 doblones. Esto multiplicado por el diámetro más 0.32. Y de igual manera acá por 2. Acá entonces lo que se suma es la carga cortando la fila anterior a la fila 1 y la fila anterior a la fila 1 es la fila 2, ¿no es cierto? Suponiendo que es por corte, la carga por corte es esta, la que hemos hallado anteriormente, 7.068,583. 7.068.
583. Ya hemos dicho que lo dividimos entre la cantidad total de rublones en la parte que estamos analizando 3 y multiplicado por la cantidad de rublones en la fila anterior, eso sería en la fila 2, que solo hay un rublón. Solo uno. Perfecto. Y sacamos nuestra carga, sub 8. 78.964.190. Muchas gracias, Robert. Entonces, ya tenemos la carga P sub 8. Ahora por aplastamiento o apoyo, ¿no es cierto? Lo vamos a poner y sacaríamos una carga P sub 9, que es lo mismo, 2.800. Si se dan cuenta, toda esta parte se va a repetir, ¿no es cierto? 2.800 sobre 0.5 por el ancho, menos la cantidad de rublones en la fila 1, 2, multiplicado por el diámetro, más 0.32, y eso por 2. Se repite, ¿no es cierto? Acá lo único que cambia es la carga. En vez de que sea de la carga de apoyo en la placa T sub 2 es de 6.000. Y esto multiplicado por 1/3. De acá vamos a sacar nuestra carga P sub 9. ¿Cuánto es, por favor, la carga P sub 9? $78.200. Creo ver. Muy bien. Entonces, ya está. No hay más. Ahí acabaría nuestro análisis. Entonces, lo que faltaría es acá dar la respuesta al problema, ¿no es cierto? Porque lo que nos pide es la carga máxima que pueda soportar nuestra unión. No nos pide haga el análisis y haya todas las cargas posibles por la cual la unión pueda fallar. No, tenemos que dar la respuesta puntual a la pregunta. Entonces, la carga máxima que soportar nuestra unión va a ser igual a la carga mínima de todas las cargas que hemos hallado. Hasta P sub n. Muy bien, entonces vemos la carga P sub 1 tiene un valor de 7.068. La carga P sub 2 de 4.800, ¿no es cierto? Hasta ahorita esa es la más chiquita en su magnitud. P sub 3, 6.000, entonces nos quedamos con P sub 2, 4.000 sigue. Carga P sub 4, 61.000, ¿no es cierto? Eso ya es mucho. La carga P sub 5, 8.000. La carga P sub 6, 67.000. Hasta ahorita, la carga P sub 2 es la más pequeña. 78.000 y 78.000. Entonces, acá ponemos como respuesta la carga máxima que pueda soportar la unión es de 4.800 kilogramos. Y la unión va a fallar por aplastamiento. Por aplastamiento en el espesor T sub 1. 0.8. No sé. Listo. Esa es la respuesta.